Buenas tardes con todos nuestros participantes. Agradecemos su participación en este nuevo curso de actualización y divulgación científica en su edición 2026 en el módulo de enfermedades raras y huérfanas. Hoy día nos complace el tema a tratar es múltiples diagnósticos moleculares identificados mediante la secuenciación genómica en individuos con sospecha de enfermedades raras. Nuestra expositora es la doctora Jenny Isabel Basalar Montoya. Eh, Ella es médico genetista de la Universidad, egresada de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, fue miembro de la Comisión Consultiva Institucional del Ministerio de Salud encargada de la evaluación de diagnóstico y o tratamiento de enfermedades raras y huérfanos de alto costo. Su experiencia laboral: trabajó en el servicio de neurogenética del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas y trabajó en el servicio de genética del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja. Le damos la muy cordial bienvenida a la doctora y cuando usted guste, doctora, puede comenzar. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias. ¿Se me escucha bien? Sí, doctora, sí se le escucha. Ya, También se ya, puede listo. mover su presentación. Muchas gracias. Ya, listo, muchas gracias. Entonces vamos a empezar con esta exposición. Más que todo es una experiencia que he tenido en los años que he laborado como genetista. Eh, no, la importancia de la investigación y dar a conocer las enfermedades raras en nuestro país. Vamos a empezar brevemente nomás con qué es una enfermedad rara, que ya hemos estado viendo en los diferentes módulos también, ¿no? Todo sobre enfermedades raras, pero solamente para tenerlo en cuenta. En nuestro país es solo temas, bueno, son temas estadísticos en diferentes partes del mundo. En nuestro país está de uno cada 10.000 personas. Y realmente es un problema de salud pública, ¿no? Porque muchas de estas enfermedades no tienen CIE-10, no se pueden determinar cuánto de cada enfermedad tenemos, muchas tienen años y años sin un diagnóstico, sin llegar a un diagnóstico. Y esto realmente no trae consigo muchas consecuencias sociales, económicas, atención médica. Entonces vamos a ver algunos como le digo, todo lo que se ha trabajado en enfermedades raras en la parte de investigación y algunos casitos también que también ya se han publicado. Eh, en sí, y hablamos de la prueba genómica. ¿Qué es la prueba genómica? De las pruebas de genética que conocemos, la más básica es el cariotipo, ¿no? El cariotipo que ve alteraciones genéticas o cromosómicas groseras, más de 5 megabases, o sea, una pérdida de un cromosoma completo o una pérdida de una parte de un cromosoma. Pero si ya queremos ver cosas más pequeñitas, pérdidas más pequeñas de ¿no? Una cantidad de una región, ya tenemos que usar una prueba más compleja, como el microarray, que, bueno, el Instituto Nacional de Niño y Breña está disponible para los niños con enfermedades raras, ¿no? Y después, si ya con el microarray tampoco no nos ayuda mucho o no estamos pensando que puede ser una lesión o una microdeleción, una microduplicación, nos vamos con unas pruebas para mutaciones puntuales como son el exoma o el genoma. El exoma ve toda la región codificante, ¿no? Alrededor del 5% de nuestro genoma. Eh, en sí, el genoma ya ve todo, pero como ve todo, también tenemos que darnos cuenta que nos podemos tener hallazgos incidentales, eh, que hay que saberlos reportar, y tiene una mayor alta tasa de diagnóstico. No, pero no es, depende mucho de la patología. En sí depende mucho de la evaluación del genetista, ¿no? El genetista para determinar qué tipo de prueba es la mejor para el paciente. Y bueno, exoma también tiene el niño de Breña y genoma, genoma si no hay no hay institucionalmente en nuestro país, pero con estas pruebas, con esta experiencia que le vamos a contar hoy día de IHOP, se ha podido hacer genomas a no solamente un paciente, sino genomas tríos, familias y así determinar el diagnóstico de estos pacientes con años, sin un diagnóstico preciso. La literatura lo respalda finalmente a mayor heterogeneidad clínica, o sea, es decir, mayores síntomas y signos que capaz tienen
síntomas cardíacos, también síntomas neurológicos, síntomas neurológicos, ¿no? Entonces, a veces hay pacientes que tienen un poquito de cada uno y no sabemos englobar en qué síndrome o en qué, o cómo llevarlo. Muchas veces en este tipo de pacientes es lo que nos ayuda más las pruebas de genoma. Tienen mayor tasa de diagnóstico, nos podemos dar cuenta en la figura inferior, ¿no? Un genoma trío, aumenta un poco el diagnóstico. Realmente no es mucho, ¿no? Se refiere de 40 a 42%, es la literatura internacional, pero vamos a ver cómo nos ayuda a nosotros en nuestro país. Eh, y finalmente también, ¿no? Los costos de exploración. Es más efectivo o más costo-beneficio realizar una prueba genética y tener un diagnóstico preciso en el desde nacimiento, o sea, el niño con capaz una enfermedad metabólica, a que tener un niño de larga data hospitalizado, sin un tratamiento y alargando quizás una vida ¿no? Que probablemente puede ser que lleve, con una prueba genética nos diga que se va a paliativos y no es necesario estar alargando la vida de este pequeño. Eh, entonces, con todo esto, la información que ya respalda, como les digo, IHOP, nació IHOP, ¿no? IHOP nació realmente tiene muchos años, en el 2019, gracias al doctor Mario Cornejo y a la doctora Milagros Dueñas, que realizaron una capacitación en el NIH, conocieron, esa es la importancia del networking, ¿no? De poder contactar a otras personas y con esto nos apoyen eh, con lo que a nosotros y a nuestros pacientes, ¿no? Ellos contactaron con este programa IHOP, eh, la doctora Milagros Dueñas en el Hospital Revaliati y el doctor Mario Cornejo en el Instituto de Ciencias Neurológicas. Ellos contaron con este programa IHOP y desde el 2019 se empezó a realizar acá en el país, acá en el Perú. Tuve la oportunidad de trabajar con ellos en el neurológicas al inicio y con ellos empecé lo de IHOP. Empezamos mandando algunas muestras a unos pacientitos y después cuando ya tuve la oportunidad de trabajar en el Niño de San Borja, eh, también les contacté a los encargados de IHOP y ellos también dijeron que el Niño de San Borja como un hospital pediátrico también puede beneficiar mucho de nuestros niños. Y por esa razón también ingresó el Niño de San Borja ingresó como otro site, ¿no? Como otro sitio, ¿no? Estaba el Revaliati, el Morovejo y después ingresó el Niño de San Borja. Tres sites a nivel de nuestro Perú que realizan genoma clínico. Y actualmente también hacen exoma y genoma, ¿no? Pero empezó con genoma. Como nos podemos dar cuenta en esta imagen, no solamente es Perú, no están varios estados de Estados Unidos, Canadá, México, en África, ¿no? Europa también vemos algunos países, ¿no? En diferentes partes del mundo ellos reciben muestras y dan diagnósticos ¿no? a pacientes que no tienen recursos para realizar este tipo de pruebas que son muy costosas. Entonces, así nació IHOP y en el 2024 se realizó esta publicación, en octubre del 2024, en el cual damos a conocer todo lo que se hizo hasta ese momento, ¿no? Esta solo tiene la data parcialmente porque después se ha seguido haciendo muchos más pacientes han seguido ingresando a este programa, eh, pero hasta lo que se tuvo ahí en ese momento se publicó. Eh, y acá vamos a ver un poco el artículo. Se vinieron pacientes de todo el país, ¿no? Realmente, claro, la mayor cantidad en Lima, pero realmente han venido de diferentes partes, ¿no? De la selva, la sierra, el norte, sur, de todos sitios tenemos pacientes porque el Revaliati, el Mogrovejo, ¿no? Y el Niño San Borja son centros de referencia nacional. Nuestras características demográficas, como podemos darnos cuenta, la mayoría son niños. El Mogrovejo, como tiene pacientes a veces un poco más crónicos, neurológicos, suele tener una edad un poco más adulta, pero, pero el inicio de la enfermedad tenía que ser, ¿no? en la etapa pediátrica, ¿no? El inicio de la enfermedad, pero como le digo, a veces son muy crónicos y tienen años y años sin un diagnóstico, ¿no? Y por esa razón son los datos que vemos en INSN. Eh, el Hospital Niño San Borja sí, de datos, ¿no? De niños, la mayoría, ¿no? Entre uno a 5 años. ¿No? Y también, ¿no? ¿Cuántos entraron como dúo, como trío, ¿no? ¿Qué significa? Que solamente, o podía entrar solamente el paciente, o muchas veces entraba con la mamá, o podían entrar los tres, ¿no? Papá, mamá y el paciente. ¿Y por qué es importante que entre el papá y la mamá del paciente? Porque como les comentaba, es una prueba genómica con mucha información, y corroborar, ¿no? O sea, cuando se ve el análisis estadístico, del análisis bioinformático de las muestras, eh,
realmente ver si esta variante que van encontrando del paciente podría corresponder a la causa de la enfermedad, ¿no? Porque si es que mamá y papá la tienen, o mamá solo la tiene mamá, o solamente la papá, entonces van evaluando y para finalmente poder reportar cuál o no variante podría ser la causante de la enfermedad. Entonces es importante que lleguen las muestras de los papás también, en estas pruebas de genoma que son tan amplias. Y con esto también, como les decía, también llevan los hallazgos incidentales, ¿no? También se reportan unos hallazgos incidentales para genes de cáncer o genes de cardiopatías que se tuvieron en su momento. Eh, ¿Cómo seleccionó estos pacientes? La evaluación del poligenetista fue lo primordial, la evaluación del genetista, ellos determinaron si realmente podría el paciente ser beneficioso de esta prueba, ¿no? Y una de las características, ¿no? Que la mayoría tenía una odisea diagnóstica más de 2 años, ¿no? Años sin un diagnóstico preciso, sin un apellido a su enfermedad, solamente algo sindrómico y ahí nomás se quedaban. Eh, con muchas pruebas, haciéndole muchas pruebas, ¿no? De resonancias, imágenes, eh, a veces invasivas y que finalmente no ayudaban más al paciente, ¿no? Que quizás con una prueba genética teníamos un diagnóstico definitivo y de ahí hacer el seguimiento de acuerdo al resultado, ¿no? Eh, y también, ¿no? El que no tenemos de disponibles, eh, que podían algunos ser tratados, ¿no? Hay algunos pacientes que recuerdo mucho a la niña con galactosemia, que se le pudo dar tratamiento, se le cambió el esquema de leches, ¿no? Y finalmente estaba en UCI ya realmente con muy mal pronóstico y con el cambio de leches y la niña realmente pasó a pistos, se mejoró notablemente, claro, que es con su tubo de traqueostomía que recuerdo que ella tenía por lo que estuvo intubada, pero después le encontramos a la mamita y le decía que ya les iban a sacar su tubo, ¿no? Y realmente eso fue una experiencia muy, muy linda, ¿no? Que la pacientita con un diagnóstico, cuando llegó el resultado de AIJO, inmediatamente pudimos referir a los médicos tratantes para que empiecen todo su manejo específico, ¿no? Preciso para esta paciente y realmente que de un mal pronóstico que tenía, que ya estaba en la UCI, que ya no le daban muchas esperanzas, realmente la paciente mejoró y bueno, está en su casa poco a poco avanzando con su desarrollo, ¿no? Eh, de una prueba genética previa. La única prueba que usualmente se tiene disponible en la mayoría de veces es cariotipo, ¿no? Pero el cariotipo, como les decía, no nos va a ayudar si pensamos que es una prueba, si pensamos que eso puede ser una mutación puntual, ¿no? No nos va a ayudar mucho el cariotipo. Y, pero claro, es la que está disponible, ¿no? Y es la que teníamos, ¿no? En el niño San Borja se usaban algunos paneles que también se usaron con los pacientes, pero a veces también los paneles no cubrían todos los genes y no cubrían algunas regiones de algunos genes. Recuerdo mucho también una paciente con aplasia medular ¿no? Fanconi, que con el panel no salió el diagnóstico, pero cuando se le hizo el genoma, sí salió el resultado, ¿no? Porque era una microlesión y los paneles de genes solamente ven mutaciones puntuales, no ven, no, en ese tiempo no se podía ver de lesiones o microduplicaciones en los paneles de genes. Eh, las pruebas de un solo test usualmente lo tiene el Mogrovejo porque ellos también hacen pruebas de único test para ataxias o para algunas otras enfermedades, ¿no? Neurológicas. Pero en sí, como les digo, incluso varios tenían microarray, ¿no? Uno de los pacientes varios tenían microarray, pero tampoco igual con el microarray no tenía un diagnóstico definitivo. Eh, el rendimiento diagnóstico, de acuerdo a cada hospital vemos un rendimiento, ¿no? El Rolete tiene mayor tasa de diagnóstico, ¿no? Como llega como ¿cuánto? Un 80%. Nosotros un poco menos, pero en sí, la parte celeste de variante identificado incierto, eh, cuando se reevalúan estas variantes identificado incierto, muchas de ellas sí corresponden al fenotipo del paciente, o sea, sí son causantes de enfermedad, y eso se lo informaba al paciente, o sea, porque muchas venían como heterocigosis compuesta, o sea, una variante de papá y una variante de mamá, ¿no? Y una de ellas era BUS, pero cuando veíamos el fenotipo de estas variantes, se encajaba con el paciente. Y a la hora de informar el resultado, ¿no? Finalmente las pruebas que nos daban son pruebas de laboratorio y cuando informamos el resultado junto con el paciente, ya se podía corroborar que sí realmente era la causante de su enfermedad, ¿no? Por eso muchas veces certificado incierto resultaron que sí eran con enfermedad, ¿no? Alrededor de un 69%, una tasa de positividad para nosotros fue finalmente del niño de San Borja. Eh,
el impacto de la evaluación diagnóstica, primero confirmar el diagnóstico, después, eh, no, a veces no se, una enfermedad que no estaba sospechada tampoco, o variantes, o no, o hallazgos incidentales que también les comenté, o también descartar un diagnóstico, ¿no? Descartar algo que también es importante descartar, una enfermedad capaz, una enfermedad pues, que nos va a llevar a paliativos, ¿no? Descartarlo y poder seguir avanzando, o al revés también, ¿no? Eh, el impacto en el manejo, ¿no? Referencias a diferentes especialistas con un diagnóstico ya preciso, ya sabemos cómo manejar al paciente, si tiene que ir a endocrino, tiene que ir a CAR, si tiene que ir a qué especialista tiene que hacer su seguimiento, ¿no? Eh, los test de laboratorio que se podían hacer adicionales, las imágenes, ¿no? Y algunos tratamientos, ¿no? También recuerdo mucho el pacientito con una distonía que vimos en el Morovejo, una distonía que era respondedora a levodopa. Un niño, de acuerdo, que llegó retorciéndose con la distonía, no podía caminar bien, y cuando llegó el diagnóstico del resultado de IHOP, darnos cuenta que con una pastillita que está disponible y que no es muy cara, realmente el paciente mejoró tremendamente, ya no tiene distonía, realmente va muy bien el niño, realmente va muy bien, ¿no? Todas esas pequeñas experiencias que realmente llenan, ¿no? Eh, uy, acá sale, no sé, no sale la imagen, no sé qué pasó. Eh, pero el impacto en el aislamiento genético también fue muy importante porque muchas de estas familias, como les decía, se hacía papá y mamá, ¿no? Entonces, papá y mamá decían, que muchos de ellos solo habían tenido un hijo, ya no habían querido tener más hijos porque pensaban que iban a volver a tener la misma enfermedad, pero cuando teníamos el resultado salía que era una variante de novo. ¿Qué quiere decir que de novo? Que solamente lo tiene el paciente, que no lo tenía ni papá ni mamá. Y estos papás se privaron de tener un siguiente hijo porque pensaron que su niño iba a tener la misma enfermedad. ¿No? Eso también es muy importante, ¿no? Muchos padres se sienten culpables de a veces ¿no? De su hijo que puedan tener una enfermedad y que ellos las hayan pasado o les hayan transmitido el gen defectuoso. Pero, pero a veces esto realmente nos saca, ¿no? De todo el contexto porque muchas veces son variantes de nuevo, ¿no? Y, y realmente los papás se privaron de muchas cosas y de obtener otros bebés o capaz tuvieron varios también sin saber que iban a repetir lo mismo, ¿no? Eh, y bueno, eso solo más que todo lo que fue del artículo. De ahí se publicaron otros más que todo casitos aislados, ¿no? Recuerdo mucho este de acá porque este fue el primer paciente que ingresamos en el Morovejo, el primer pacientito que ingresamos en el Morovejo de la ataxia, tenía ataxia, neuropatía, disautonomía, tenía varias cosas y no encajaba, como no encajaba mucho en uno solo, ¿no? En un síndrome o algo para ir por un panel o algo, ¿no? Pero y el paciente se da cuenta que ella es mayor también, ¿no? El paciente empezó a los 18 años, ¿no? Pero ya tenía 51 años y sin un diagnóstico. Mire cuántos años sin un diagnóstico definitivo, ¿no? Y cuando hicimos el diagnóstico, apraxia tipo 2, ¿no? Ataxia con apraxia oculomotora tipo 2. Este paciente realmente muy agradecido, ¿no? Siempre ya con un diagnóstico definitivo, le abría algunas puertas también en el trabajo, esas cosas que a él le ayudaban bastante, no tener ya un diagnóstico definitivo. También como nuestra población es población que no se ha estudiado mucho, que no está muy representada en el genoma humano, eh, muchas de las veces encontramos variantes nuevas que no, que no se habían publicado, que no se han reportadas ¿no? En ninguna otra parte, ¿no? Variantes nuevas, como en este gen, ¿no? Que daba de esta ataxia con disautonomía y parálisis facial, ¿no? Y se dan cuenta que hoy hay tres pacientes, ¿no? Los tres niños, de los cuatro niños, tres niños tenían la enfermedad, ¿no? Y encontraron esta variante y claro, en esta ocasión se mandó a los papás, a dos de los niños, dos de los niños los que tenían la mayor carga del fenotipo, ¿no? Y con esto se encontró una nueva variante en este gen, ¿no? Para este tipo de enfermedad. Y así muchos de los casos que se siguieron publicando, pero estos de acá solamente quedaron en abstracts que mandaron a la SMG. eh, ¿no? ¿Quién iba a pensar? ¿Cuándo habíamos visto una niña con distrofia muscular de Duchenne, ¿no? Una niña se le hizo la prueba del DMD, me acuerdo del gen DMD, y salió la mutación.
no salió una de lesión, pero decíamos, pero ¿cómo una niña con, no? Entonces dijimos, hay que mandarlo de todas maneras a IHOM, ¿no? Para que se pueda determinar si la mamá también lo tiene, o capaz, o también ver si realmente tienen alguna alteración en el cromosoma X adicional, que nos pueda estar explicando esto, ¿no? De por qué la niña tiene esta, esta mutación en el DMD, ¿no? Realmente fue muy interesante aprender con esta pequeña. Y también otra mutación ¿no? Una nueva mutación otra vez, ¿no? En el gen SIC3, ¿no? Que da un fenotipo de Bacter. Cuando vemos un paciente con Bacter, los pediatras ¿no? Me darán la razón, ¿no? Que ya decimos, es algo esporádico, ¿no? Porque realmente son varias malformaciones congénitas con las que nace el niño, ¿no? Y que no tienen algo hereditario. Pero en esta ocasión sí se encontró una mutación y bueno, es que también tenía la familia tenía, ¿no? Que no solamente del paciente, también tenía un tío que también tenía lo mismo y otro tío, ¿no? Era por parte materna porque este es ligado al cromosoma X. Bueno, finalmente resaltar la necesidad de estas pruebas genéticas amplias, resaltar también, capaz la virtualidad ahorita es mucho más accesible, ¿no? Pero muy importante también es el networking, ¿no? El realmente ir a los congresos, hacer ¿no? Contactarte con otras personas, ¿no? Y así poder tener, ¿no? Adquirir muchas cosas más para nuestros pacientes, para nuestros pacientes que realmente tenemos muy bajos recursos en casi todo el ámbito de salud, ¿no? Eh, Beneficio realizar ese tipo de pruebas, ¿no? En pacientes con enfermedades raras, ¿no? Que estén en la atención rutinaria, lo ideal, ¿no? Y promover la atención, ¿no? En estos pacientitos en países de ingresos bajos a medios. Para mí, finalmente agradecer, en ese momento el equipo de EJO se realizó cuando la doctora Mancero estaba a cargo, y no solamente es el equipo, es solamente uno, ¿no? Todo el equipo que está atrás, ¿no? Desde los administrativos hasta biólogos, el que toma la muestra, todos los que están atrás para que realmente se pudiera haber llevado a cabo realmente este proyecto muy bonito de IHOP, ¿no? Muchas gracias y eso es todo lo que les he traído por ahora. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias por su presentación. Eh, a ver si hay algún comentario, una pregunta que tengan ahí de nuestros participantes. Le damos unos minutitos para ver si formulas algunas preguntas, doctora, por favor. Ya, listo. Muchas gracias. Ahorita quiero dejar de compartir para dejar de compartir. Acá nos muestran una pregunta, doctora. ¿Qué características presentan estos pequeños? El- en el artículo realmente, como les dije, son 3 sites. Cada lugar de inclusión de pacientes tiene sus propias características, ¿no? En Mogrovejo más que todo es pacientes neurológicos. Eh, en Rivaliati recuerda que entraron algunos pacientes con enfermedades metabólicas, también se le pudo llegar a algunos tratamientos con enfermedades metabólicas, ¿no? Y el niño San Borja que no se incluía de todos los pacientes que podíamos ser evaluados, ¿no? Cuando se evalúa en la evaluación del genetista, ¿no? Siempre pasaban por la evaluación de genética para finalmente definir si podía ser beneficioso o no de la prueba, ¿no? Creo que había A otra ver, leemos pregunta. otra preguntita. Buenas tardes. ¿Cuál es la probabilidad que en una pareja de padres con un hijo que tuvo una enfermedad de novo puede presentarse nuevamente un descendiente con una enfermedad de esta denominación? ¿O queda descartado totalmente después de realizarse la secuencia genómica a todos los miembros de la familia, padres e hijos? Bueno, el riesgo va a ser igual a la población en general. Es decir, si la variante fue de novo, o sea, es decir que papá y mamá no la tuvieron. Entonces los riesgos van a ser igual, no como cuando tenemos un niño con síndrome Down, ¿no? Un niño con síndrome Down, los riesgos están de acuerdo, no es nada hereditario. Bueno, la gran mayoría de niños con síndrome Down no son hereditarios, ¿no? Eh, y los riesgos están de acuerdo a la población general, ¿no? A mayor edad materna, mayor probabilidad de tener niños con síndrome Down, pero no significa que sí o sí los va a tener. Pero finalmente, pero como le digo, la probabilidad queda igual a la población en general, ¿no? De acuerdo a la enfermedad que se presente. Muchas gracias, doctora. A ver, ¿alguna otra pregunta por ahí a nuestros
participantes. Acá tenemos otra pregunta, doctora. Para el diagnóstico de una enfermedad rara como el síndrome de Ehlers-Danlos, ¿qué examen se recomienda? El síndrome de Down es una enfermedad que tiene varios genes, ¿no? Y podría hacerse quizás con un panel de genes relacionados con las genopatías, ¿no? Si no se encuentra alguna mutación ahí, ya podría ir avanzando con otras pruebas más complejas, ¿no? Pero, pero va a depender, ¿no? También de evaluación de toda la familia, capaz hay algo adicional, no sé, van viendo, ¿no? Acá tenemos otra pregunta o un comentario. Doctora buenas tardes, doctora Basalar. Desde una perspectiva metodológica, ¿podría compartir con nosotros cómo midieron el impacto terapéutico de manejo clínico en esos pacientes? Por ejemplo, ¿en qué porcentajes de esos diagnósticos positivos se modificó el tratamiento, se evitó una prueba invasiva como el estudio de Farnese o se ofreció consejo genético reproductivo que cambiara las decisiones familiares? Sí, ahí en el artículo realmente están todos los porcentajes. Ahí cuando he presentado mis diapositivas, ahí también he estado algunos porcentajes, realmente no me los sé de memoria, pero los invito a poder leer el artículo, ¿no? Realmente es un artículo muy bonito de todo y hay una parte de material complementario donde están todas las variantes que se reportaron, todos los casos que entraron en ese momento, ¿no? Con sus variantes. Realmente los invito a poder revisar el artículo, ahí están los porcentajes de qué porcentaje realmente tuvo un impacto en el tratamiento, ¿no? En el cambio del manejo, en el cambio de la medicación, en el cambio del asesoramiento genético. Ahí están todos los porcentajes que está consultando. Los invito a leer el artículo. Muchas gracias, doctora. No tenemos ninguna otra pregunta, pero le invitamos a que nos pueda dar algún un comentario o un comentario final sobre su presentación, por favor, para todos nuestros participantes acá presentes. Bueno, agradecer nuevamente por la invitación y como les dije al inicio y al final, ¿no? Creo que lo más importante es hacer redes sociales, networking y pues así con estos pequeños trabajos poder ayudar a nuestros pacientitos, ¿no? Con enfermedades raras, ¿no? Que tanto necesitan, ¿no? Del apoyo tanto de la salud, ¿no? Porque muchas veces sienten solos, pero realmente no están solos, ¿no? Somos todos atrás, jalando el coche. Qué Muchas bueno, gracias por todo. qué bueno, doctora. Muchas gracias por su excelente presentación y agradecer también a nuestros participantes por su eh, colaboración y su muy buena, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias y nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias por Buenas todo. tardes.